Creo que hay una cuestión inicial que es fundamental, y es que el Partido Popular estos años no ha hecho, digamos, Feijóo no ha tenido un gobierno, lo que ha tenido fundamentalmente es una máquina de propaganda. Creo que también, digamos, lo que tiene que ver con el diseño del campo demoscópico, pues tiene mucho que ver pues, con cómo Feijóo ha tratado, digamos, de hacer ver pues, una situación, digamos, demoscópica y electoral que creo que no es real. Empiezan a salir encuestas que están poniendo encima de la mesa claramente, pues eso, lo que estamos diciendo del CIS, pero también otras que ponen una clara posibilidad de que, bueno, de que Feijóo y el Partido Popular pierdan la mayoría y que haya una clara mayoría progresista. Nosotros y nosotras llevamos defendiendo mucho tiempo que en Galicia existe esa mayoría progresista, que se ha movilizado electoralmente, por ejemplo, en 2015, situando a 3 de los 7 ayuntamientos del cambio en Galicia, que se manifestó pues, en los 2 últimos procesos electorales de generales, votando claramente mayorías progresistas, y que, por lo tanto, digamos que el desafío histórico que tenemos por delante es estar a la altura de que ya existe una mayoría progresista que tiene que tener herramientas electorales. ¿Qué tiene que pasar? Pues bueno, yo creo que en primer lugar, siempre se dice, pero en este caso es especialmente relevante, una movilización alta sería, digamos, que aseguraría sin duda un gobierno progresista. Creo que a nadie se le escapa que si Alberto Núñez Feijóo convoca unas elecciones un domingo de Semana Santa es buscando precisamente pues, una baja movilización electoral, incluso me atrevería a decir una baja movilización electoral en determinados ámbitos y sectores, pero ya digo, lo que tiene que pasar para que el PP pierda la mayoría es, bueno, creo que algo fundamental también es el paso adelante que dimos hace unos pocos días con la conformación de una candidatura, de una alianza muy amplia entre, bueno, digamos que Unidas Podemos, pero también los compañeros y compañeras de ANOVA, compañeros y compañeras del municipalismo y mucha gente de la sociedad civil, que creo que, bueno, vamos a ser clave porque, yo lo digo sin ningún tipo de sonrojo, creo que los otros dos partidos progresistas que hay en el ámbito, digamos, de la izquierda en Galicia, pues digamos que bueno, están digamos, en porcentajes correctos, y creo que nosotros ahora mismo pues lo que vamos a hacer es que no se escape un solo voto progresista el día 5 de abril. Y digo más, por cerrar, y también creo que es clave para ganar el día 5 de abril a Feijóo y acabar con los 10 años de destrucción de lo público en Galicia. Creo que bueno, hay algo que es fundamental, que es que, bueno, que nuestro espacio político haya ido unido o vaya unido a estas elecciones. Creo que va a ser un elemento fundamental para movilizar voto y para tener esa mayoría progresista. La base fundamental es la responsabilidad histórica que creo que todos y todas teníamos. Hay que recordar que en 40 años digamos, de democracia, más allá de que bueno, digamos, de cómo lo visualice cada uno, ha habido 2 gobiernos que no fueran digamos, de derechas en el ámbito autonómico en Galicia. Frente a eso está esa sociedad que yo sí que defiendo siempre, que es una sociedad progresista. Entonces, bueno, creo que la base fundamental y la argamasa es que, en primer lugar, es cierto que somos compañeros y compañeras que llevamos mucho tiempo, digamos, haciendo política, muchos en los movimientos sociales ya juntos y en los últimos años también en las instituciones, pero creo que la sensación de responsabilidad histórica, que además era algo que recibíamos en la calle, y lo digo literalmente, pues todos y todas en nuestro electorado, y no solo en nuestro electorado, creo que también los compañeros de las otras fuerzas progresistas sabían que era imprescindible que nosotros, digamos, que ocupáramos un espacio muy relevante en el ámbito electoral de la izquierda para derrotar a Feijóo. Por lo tanto, creo que lo fundamental que ha pasado es, bueno, un trabajo mesurado de meses y de las últimas semanas especialmente, de intentar llegar a acuerdos, y en segundo lugar, pues bueno, el saber que este es un momento histórico para una generación política que dio un paso adelante en 2015 y que por primera vez pues estamos muy cerquita de algo que para cuando muchos dimos el paso a la política institucional era fundamental. Era importante para nosotros el ámbito municipal, era importante participar, como estamos haciendo, digamos, del cambio en el conjunto del Estado y más allá, pero un objetivo fundamental era construir, digamos, que cambiar digamos, la política en nuestro país, acceder a gobernar la Xunta de Galicia y acceder a transformar Galicia. Eso era fundamental y lo sigue siendo. En aquel momento, y ya cierro, perdón, hablábamos siempre de algo así como construir una nueva izquierda nacional, ¿no? Hace unos años. No sé si es eso, pero que sí que tenemos que tener un espacio político muy amplio que en Galicia existe y que tiene que tener esa herramienta electoral. Yo creo que, más allá, digamos, de las formas en las que nos hemos presentado en diferentes momentos, creo que, siempre lo digo, la sociedad, en particular la gallega, pero la sociedad sabe identificar perfectamente
En ese momento, pues diferentes compañeros y compañeras analizaron la cuestión y se decidieron, bueno, mantenerse al margen. En todo caso, nosotros fuimos en los dos últimos procesos electorales en Galicia tercera fuerza política de forma claramente consolidada, segunda fuerza política por detrás del Partido Socialista. Yo creo que, bueno, en estos meses pues han sucedido muchas cosas. Creo que mucha gente ha visto cómo se constataban determinadas hipótesis que, bueno, que en algún momento pues alguna gente no las tenía claro, como era la entrada en el gobierno, y creo que además que tengamos una ministra gallega, diría no solo ministra, embajadora gallega en el Consejo de Ministros, que es una de las personas que está liderando las políticas más avanzadas y más progresistas de un ejecutivo de izquierdas, creo que bueno, es algo pues también que funciona, digamos que interpela al conjunto va a interpelar al conjunto del electorado y también interpela al resto de compañeros de ver que la hipótesis de entrar en el gobierno del Estado era factible y que ahora mismo es absolutamente imprescindible que suceda exactamente lo mismo en la Xunta de Galicia, en el Gobierno de Galicia. No contamos con el efecto arrastre de Moncloa, contamos con el efecto arrastre de los miles de gallegos que ven, digamos, subida su nómina en 50 euros por la subida del SMI, con el efecto arrastre que puede tener en Galicia, pues por ejemplo, que haya pues, más de 700.000 pensionistas que vayan a ver como también lo que, digamos, que cobran a final de mes está garantizado y se ha visto aumentado precisamente por la acción política de nuestro espacio político, o tantas otras medidas como en estos últimos días, por poner otro ejemplo, pero que, por ejemplo, en nuestras ciudades es importante pues la derogación del artículo 52D, que como sabéis pues permitía que se despidiera a un trabajador o una trabajadora por una baja laboral, y que en el ámbito, por ejemplo, productivo en Galicia, donde hay un enorme tejido de trabajadores de ámbitos como puede ser el telemarketing, es absolutamente fundamental. Por lo tanto, el arrastre en el que confiamos es, por una parte, bueno, digamos que un espacio político que, más allá de las diferentes formas en las que se ha presentado, está consolidado en nuestro país, y en segundo lugar, pues bueno, que creo que la gente sabe que, más allá de otra cuestión, nosotros y nosotras cumplimos lo que decimos. Creo que solo en un mes de gobierno y de legislatura hemos cumplido con una parte muy importante de nuestro programa en las medidas más avanzadas. Nosotros, a nadie se le escapa que veníamos también de un contexto complicado en el ámbito, digamos, de nuestro espacio político en Galicia, y creo que nosotros hemos hecho un análisis y hemos actuado con total responsabilidad. Creo que, más allá de otra cosa, he dicho antes que Galicia en Común había sido tercera fuerza política, pero sabíamos, y lo decíamos además, que no sobraba ninguna mano, digamos, que para acabar con Alberto Núñez Feijóo. Creo que ante ese análisis lo que hemos hecho es incorporar a otros compañeros y compañeras bueno, al espacio de Galicia en Común, de Unidas Podemos, de ANOVA, de las mareas municipalistas, y creo que, bueno, digamos que a nadie se le escapa también que partimos de una situación diferente en las encuestas, también entre otras cuestiones, pues por cuestiones técnicas, no el recuerdo de voto, diferentes cuestiones, pero los datos que tenemos nosotros ya se empieza a notar en estos mismos días, pues precisamente ya un repunte desde que hemos, en primer lugar, aclarado cómo nos presentamos, aclarado que además no solo somos el espacio de Unidas Podemos de Galicia en Común, sino que vienen otros compañeros y compañeras, entre otras cosas, por algo que creo que es una virtud, y es que nuestro espacio político en Galicia tiene muchos referentes, y eso pues lo que hace es que, evidentemente, si hay mucha gente con la que se puede contar, pues evidentemente hacer, digamos que componer esas listas para que todo el mundo se sienta cómodo, se sienta cómoda, pues siempre es más complejo. En todo caso, yo siempre lo digo, creo que estos días estamos trabajando para cerrar las listas, pero para nosotros y nosotras es fundamental no solo presentar, digamos, un listado de candidatos y de candidatas a diputados y diputadas. Lo que vamos a presentarle a los gallegos y a las gallegas también es una propuesta plural, rica, diversa, de gente con experiencia en el ámbito académico, educación, en el ámbito de la sanidad, que a nuestro juicio deberían de ser parte del próximo gobierno gallego. Ya digo, no simplemente decir, pues estos van a ser, digamos, que nuestros referentes y diputados y diputadas, sino este es nuestro proyecto para este país, y estas son personas que podrían, y de qué forma, cambiar las políticas públicas en Galicia, que han sido de destrucción total de lo público, como hemos visto en el último decenio. Yo creo que lo que estamos intentando es lo que nos pide la ciudadanía, que es gobernar de forma consolidada, con un horizonte, y de forma que dé firmeza y confianza a la ciudadanía en un momento en el que, bueno, digamos que ante el ataque de la extrema derecha, ante una situación económica incierta, la gente lo que quiere, lógicamente y legítimamente, son certezas. Y creo que eso es lo que estamos haciendo de forma responsable en el gobierno. Más allá de eso, creo que,
igual es una percepción equivocada. Yo tengo la intuición de que no tenemos que diferenciarnos porque la gente nos diferencia perfectamente. Esa es mi intuición. Creo que, bueno, después de 4 años de muchas campañas electorales, la gente sabe los matices, que muchas veces son muy relevantes, entre, bueno, pues decir que quiero, digamos, por poner un ejemplo, subir el salario mínimo a X, o decir, como decíamos nosotros, que había que subirlo a X más Y. Y finalmente, además, ahora vemos cómo tendemos más a X más Y que a X. Es una forma de decir que yo creo que la gente, bueno, nos identifica y nos, digamos, que nos entiende perfectamente los matices y las diferencias, y creo que mucha gente que sabe que es absolutamente imprescindible que Galicia en Común, que Unidas Podemos y que nuestro espacio político esté fuerte para realmente arrastrar, ¿no?, al resto de fuerzas progresistas para hacer realmente políticas públicas de calado. Creo que mucha gente venía de, bueno, digamos, de un cierto cansancio del bipartidismo, bueno, digamos, que nos llevó al proceso del 15M, etcétera, etcétera, y creo que ahora mucha gente se siente aliviada de ver que hay, bueno, fuerzas políticas como Unidas Podemos, como Galicia en Común, que bueno, hacen que, digamos, que la política, la acción política y la política pública sea decididamente de defensa de las mayorías sociales, pues sea en detrimento de los poderes que sea. ¿Han explorado las opciones con el PSOE? ¿Se puede garantizar, estamos en condiciones de garantizar que si hay números, se acabaron los gobiernos del PP y va a haber un gobierno de izquierdas en Galicia? Absolutamente, absolutamente. Yo creo que no habría ni que preguntarlo. Creo que es evidente que, ya digo, creo que el conjunto de fuerzas y de personas progresistas y demócratas de este país se dan cuenta de lo fundamental que es llegar a acuerdos entre los progresistas y demócratas, porque si no, lo que se abre es lo que estamos viendo, por ejemplo, en gobiernos como el de Andalucía, como el de Madrid, que es la llegada de la extrema derecha, que cabalga además sobre fuerzas políticas que han introducido hasta lo más hondo la corrupción en el conjunto del Estado español. Por lo tanto, no me cabe duda de que, y así nosotros lo hemos dicho y lo vamos a decir también en esta campaña, que Galicia tiene que tener un gobierno plural, porque además, afortunadamente, Galicia es plural, no es monocolor, y creo que, bueno, sería algo muy satisfactorio para muchos gallegos y muchas gallegas, no solo progresistas, ver que hay un gobierno, pues, con muchos matices, como debe ser, porque la sociedad actual, la Galicia actual, es una Galicia, pues, muy contemporánea, muy avanzada, muy moderna, a mi juicio muy progresista, y además con muchos matices. Pero no ha contestado a si lo han hablado con el PSOE. Nosotros hablamos, como os podéis imaginar, hablamos sistemáticamente, pues, en el ámbito, digamos, del Congreso de los Diputados, de las cámaras y del Gobierno de Madrid, y luego, por otra parte, pues yo, como me corresponde por mi responsabilidad como secretario general, y otros compañeros y compañeras, estamos constantemente hablando con el resto de fuerzas políticas, particularmente con el Partido Socialista, porque, bueno, creo que todos y todas tenemos muy claro que es una absoluta certeza que si Feijóo tiene un voto menos y un escaño menos, inmediatamente, afortunadamente para todos y para todas, va a haber un gobierno de cambio. Eso sí, también hay que, bueno, poner encima de la mesa, y lo sabemos, que ese voto menos no puede implicar que esté Vox, porque Vox inmediatamente, evidentemente, facilitaría un gobierno de Alberto Núñez Feijóo. Tanto es así que el otro día supimos que Vox no va a presentar candidato a la Xunta, evidentemente porque su candidato a la Xunta no es otro que Alberto Núñez Feijóo. Claro. Alberto Núñez Feijóo no hace política, es una maquinaria de propaganda, y creo que a nadie se le escapa que de ninguna de las maneras Alberto Núñez Feijóo dejaría escapar el poder en Galicia, bueno, si pudiera llegar a un acuerdo con Vox. Vox lo ha dicho ya, no lo tiene que decir, no lo tenemos que decir Galicia en Común o yo. Ha dicho claramente, nosotros facilitaríamos evidentemente un gobierno del Partido Popular y de Alberto Núñez Feijóo. Por lo tanto, creo que la gente tiene que salir a movilizarse y, sobre todo, lo que digo, a defender la democracia, a defender los derechos y a votar, pues, para que se acabe una vez por todas con estos años de falta de políticas públicas y de políticas públicas de destrucción de todo lo común en nuestro país. Primero, una nota. No sé hasta qué punto es moderado pues dejar un agujero de 13.000 millones de euros por la gestión más que negativa, por ejemplo, de la fusión de las cajas en Galicia, o no sé hasta qué punto es moderado cerrar, digamos, que ahogar todo el sistema sanitario, y particularmente, como hemos visto en las últimas semanas, cerrar la asistencia a parto a más de 20.000 personas en la comarca de Berín. Por lo tanto, en primer lugar, creo que es evidente que las políticas públicas de Feijóo son de absoluto claro y, digamos, que profundo neoliberalismo, y, digamos, que, todo lo malo de lo que tiene que ver con las políticas conservadoras del Partido Popular
además, y ya acabo, perdón, con esta introducción, pero también vemos Feijóo, que se trata, digamos, que de separar. Feijóo es el de la foto con el narco, Feijóo es el de la foto con el directivo de Pemex que ahora acaba de ser detenido, Feijóo es, digamos, que el que también, digamos, que, bueno, capitanea y lidera un partido en Galicia que ha tenido innumerables casos de corrupción en los últimos años. Lo decía porque creo que es relevante, porque creo que nosotros y nosotras mismas tenemos que hacer pedagogía política y poner encima de la mesa que el Partido Popular de Galicia es precisamente la joya de la corona del Partido Popular, pero porque es exactamente igual de liberal y de conservador, ¿no? Es evidente que una derrota de Alberto Núñez Feijóo pues probablemente en primer lugar en Galicia haría que el partido probablemente se deshiciera muy rápidamente. Hay que recordar que más allá de lo que se dice, el Partido Popular ahora mismo no tiene poder apenas municipal, no gobierna ninguna ciudad, gobierna solo una de las cuatro diputaciones, lo que quiero decir que en primer lugar probablemente lo que se daría un contexto también, digamos, de atomización del Partido Popular de Galicia. Sobre el señor Casado, yo creo honestamente que los dos escenarios para él son malos en Galicia. Si gana Feijóo, pues sería un mal escenario, evidentemente, porque bueno, disputaría el poder, como siempre ha deseado, a Casado aquí. Y si pierde Feijóo, pues porque es más que evidente que la consolidación del voto progresista y la consolidación de gobiernos progresistas en el Estado español pues sería, digamos, que una cuestión no coyuntural, sino una cuestión de ciclo que abriría, digamos, que 4 años de gobiernos progresistas que se empezarían no solo en el gobierno del Estado en Galicia, estoy convencido que en otras partes, que se empezarían a consolidar y, por cierto, resolverían, seguro, o por lo menos intentarían de resolver muchos de los problemas principales que atraviesan ahora mismo el Estado español. Digamos que la cuestión territorial, la cuestión nacional, cuestiones como las cuestiones sociales o la cuestión democrática, que probablemente son 3 de los ejes fundamentales que hay de debate en el Estado español ahora mismo. Son tantas que es muy, muy difícil. Creo que hay varios elementos que son absolutamente fundamentales cuando pensamos en Galicia. En primer lugar, pues bueno, para nuestro país creo que en primer lugar demografía, y ahí voy a meter 2 cuestiones que son muy importantes en mi país, que es una defensa y una, digamos, repensar completamente en la economía productiva en lo que tiene que ver el sector primario, pesca, ganadería y ámbito, por ejemplo, de producción láctea. Creo que tiene que haber, evidentemente, un gobierno gallego que entienda, que conozca, que defienda, que también defienda, digamos, que pues en los ámbitos, por ejemplo, de la Unión Europea a nuestros sectores productivos, y tiene que haber un giro de 180 grados por parte de la Xunta para defender, pues en el ámbito pesquero, resumiendo muchísimo, pues el sector de la pesca artesanal, el sector del cerco o otros sectores absolutamente fundamentales en nuestro ámbito, digamos, productivo pesquero, o las mariscadoras, que por cierto también sufren de situaciones laborales absolutamente terribles. Por otra parte, el sector lácteo, creo que bueno, es algo desconocido, pero Galicia produce más del 30% de la leche del conjunto del Estado, y bueno, vemos como, por ejemplo, uno de los grandes desafíos, igual aquí en Madrid no se habla tanto de eso, pero en Galicia sí, uno de los grandes desafíos en Galicia siempre ha sido la construcción de un gran grupo lácteo gallego, o digamos de un apoyo desde lo público claro, desde el gobierno de la Xunta, claro y decidido a lo que tiene que ver con la producción láctea y con acabar lo que ahora estamos viendo en el resto del Estado, que es que la gran distribución y que la industria se lleve la parte más importante en este caso, del beneficio de la producción láctea. Por lo tanto, tendría que haber un apoyo muy concreto y muy claro a nuestra producción del sector lácteo. Por otra parte, bueno, creo que lo decíamos muchas veces, lo hemos traído muchas veces, como saben, al Congreso. Galicia sufre un proceso de desindustrialización severo, que creo que es evidente que hay que revertir, y eso quiere decir que, bueno, que hay que defender en general la economía productiva y particularmente también los sectores industriales básicos de forma decidida. Y después, bueno, hablaba al principio, digamos, de demografía. Ahí hay que decirlo con claridad. Yo creo que eso es en Galicia, pero en el conjunto del Estado. Vemos un Partido Popular que, cuando habla de demografía, de lo único que habla es de políticas natalistas, pero luego además, por cierto, lo único que hace es cerrar, digamos que áreas hospitalarias de asistencia a parto. Creo que en Galicia, evidentemente, pues un proyecto que tenga que ver con revertir la situación demográfica tiene que, en primer lugar, defender absolutamente todo lo que tiene que ver con los sectores públicos en el ámbito no urbano, en el ámbito rural, y segundo, dar expectativas de vida, y eso es fundamental. Y son tantos los temas en Galicia
que me voy a quedar ahí por ahora. Intervención pública decidida. Lo que se hace es lo contrario de lo que se está haciendo. Se está cerrando, pues se está cerrando farmacias, se está cerrando servicios públicos. Cualquiera puede entender que tiene que tener pues un centro de salud, que tiene que tener pues la posibilidad de llevar a sus hijos a un colegio o a una escuela primaria que no quede a 50 o 60 kilómetros. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer, evidentemente, es garantizar los servicios públicos consolidados en el ámbito rural. Y en segundo lugar, bueno, generar economía. Creo que, bueno, sería igual es demasiado, no sé si no demasiado abstracto, pero es evidente que lo que estamos viviendo es un ciclo económico que lo que hace es concentrar en el ámbito estatal fundamentalmente sobre Madrid, y eso se está viendo de forma clara, no lo digo yo, digamos que hay muchos estudios que están poniendo encima de la mesa cómo se organiza la economía en función, digamos, de las grandes áreas metropolitanas, y creo que en Galicia habría que hacer eso también. Es evidente que tienes que garantizar servicios públicos, pero tienes que dar oportunidades de vida, y eso significa generar economía en muchos ámbitos que además hay otros sitios donde no, pero es que yo conozco, por ejemplo, por el sector lácteo, la provincia de Lugo es una provincia que está absolutamente irrigada de producciones lácteas, de pequeñas explotaciones, medianas explotaciones, que son además las que asientan territorio, que son además las que evitan que haya incendios. La provincia de Lugo es así, pero también el norte de la provincia de Pontevedra, la provincia de La Coruña. Por lo tanto, lo que tienes que hacer pues, es, evidentemente, en un país como el nuestro, pues es alimentar lo que ya existe, que son producciones de diferente tipo, pero que existen ya en el ámbito de los sectores primarios, y por lo demás generar economía y fortalecer los servicios públicos y garantizarlos. La primera medida, la primera medida de un gobierno progresista en el que nosotros lideráramos, me cuesta decir una primera medida, te lo digo de verdad, pero probablemente tendría que ver con varias cosas. No puede ser varias cosas. Te iba a decir, en primer lugar, ¿Es una primera y luego una segunda? No, en primer lugar hay algo que para nosotros es absolutamente fundamental, que tiene que ver con apoyar a la industria electrointensiva, que como sabéis llevamos mucho tiempo defendiéndola. En segundo lugar, pues medidas que tengan que ver con demografía y para eso es absolutamente fundamental, medidas que fortalezcan nuestra sanidad pública en Galicia, que como sabéis lleva 10 años de proceso de privatización muy severo, y en definitiva medidas que tengan que ver con defender el estado del bienestar, que en nuestro país es absolutamente fundamental. Con el PSOE en Galicia, creo que tenemos muchas diferencias programáticas. Nosotros ahora mismo estamos en el proceso de elaboración programática, entre otras cosas porque se han incorporado diferentes compañeros y compañeras, y porque digamos que estamos en ese proceso además de juntarnos con toda esta gente del ámbito de la sociedad civil, academia, sanidad y educación que te decía. Pero creo que es evidente que nosotros siempre proponemos medidas que van más allá en lo que tiene que ver con la defensa de la democracia, de los derechos sociales, y lo que tiene que ver también con una economía productiva y una fiscalidad que digamos que se reparta entre la población. Pero creo que y esto es una cosa para mí importante, esta no es una campaña de diferenciarnos o de enfrentarnos con el Partido Socialista o ni siquiera con los compañeros y compañeras del BNG. No es para nada esa campaña. Creo que los gallegos y las gallegas lo que quieren es tener la certeza de que va a haber ese gobierno progresista que va a hacer políticas públicas, a nuestro juicio, deben de ser transformadoras en el asunto de Galicia, y no una campaña de golpear o diferenciarnos del Partido Socialista o de los compañeros y compañeras del BNG. He optado por dar este paso adelante por lo que decía. Estos días lo he dicho en varias entrevistas en Galicia, igual aquí es más extraño, ¿no? Pero yo fui uno de los primeros firmantes del manifiesto Mover Ficha, que dio lugar a Podemos, y en ese momento también había una discusión entre la gente que participábamos de muchos movimientos sociales sobre qué tipo de herramientas construir para, digamos, que el asalto, entrar en la política institucional. En Galicia, había también el debate sobre construir herramientas municipalistas que creo que fueron muy positivas y que digamos que hicieron un cambio muy importante, un terremoto absoluto en la política gallega. A lo que voy es que en esos días yo recordaba precisamente también, pues por ejemplo, cuando fui a una conversación con una persona, un amigo y que además es un referente como Xulio Ferreiro. Las discusiones eran, por una parte, qué tipo de herramientas, y por otra parte, es fundamental construir una herramienta para transformar Galicia.
Y eso fue lo que en las últimas semanas y meses más me volvía a la cabeza. Digo volvía a la cabeza porque fueron 4 años muy intensos en los que, digamos que acordarte cuáles eran las reflexiones o las discusiones de hace 4 años a veces es complicado, pero para nosotros era fundamental operar políticamente, transformar nuestro país y transformar Galicia, porque además veníamos de la diagnosis que continúo compartiendo de que Galicia es un país profundamente progresista. Por lo tanto, lo que me fue llevando a finalmente dar este paso pues es estar ante la responsabilidad histórica como generación de saber que si nosotros es absolutamente imposible un cambio en la Xunta de Galicia, creo que lo analizo yo, pero es algo compartido por cualquiera que sepa que se tiene que movilizar, digamos, todo el voto progresista en el 5 de abril, y que para hacerlo pues creo que era bueno que no solo yo, sino diferentes compañeros y compañeras que, bueno, que llevamos desde diferentes posiciones políticas, digamos que llevamos caminando estos años juntos, creo que era fundamental que diéramos un paso por lo menos para dialogar y otros como yo pues para poder encabezar, para volver a construir una alianza muy amplia. Ahí hay compañeros y compañeras que fueron claves, como puede ser Yolanda, como puede ser Martiño Noriega o como puede ser muchos otros y otras compañeras que en estos meses hicieron que, como yo digo, creo que nuestro espacio político está en un proceso de maduración. Madurar a veces lo que te hace es correr menos rápido, pero seguro que tenemos una visión de conjunto mucho más amplia para operar políticamente desde el Gobierno de Galicia. Creo que hay que crecer para abajo y hay que consolidarse hacia arriba, en el sentido de que creo que, bueno, que es evidente que estamos en ese proceso de maduración que te decía hace un momento y necesitamos, digamos, irrigarnos en el territorio, y eso quiere decir, bueno, construir organizaciones políticas que tengan, digamos, una consolidación ¿cómo decirlo?, en las comunidades políticas cercanas que tenemos más fuerte, y digamos que consolidarse hacia arriba en el sentido de que, bueno, creo que somos una fuerza de gobierno con toda la potencialidad, pero también con toda la dificultad y controversias que tiene eso, y ahora mismo tenemos que dar un paso adelante para acabar de consolidarnos como fuerza de gobierno. Por lo demás, creo que igual lo digo desde la total humildad, pero creo que nuestro espacio político se adelantó y trató de dar respuestas más o menos acertadamente a algunas de las claves fundamentales que estamos viendo que han sucedido en la política española. La cuestión territorial, creo que fuimos los primeros en hablar de plurinacionalidad, fuimos los primeros en tratar de construir herramientas confederales en las que todo el mundo se puede sentir cómodo y cómoda, y en segundo lugar pues las otras dos cuestiones fundamentales, digamos que el envite que estamos viendo de las extremas derechas contra la cuestión democrática, y en segundo lugar la defensa inquebrantable de los derechos sociales. Entonces, bueno, creo que seguimos en donde estábamos, un poquito más maduros, con más experiencia, a lo mejor corremos menos rápido, pero como decía antes, creo que tenemos una capacidad de intervención política y una experiencia que ahora mismo es un valor muy importante.